Muy buenos días a todos y a todos. Soy nuevamente el Padre Nicolás, desde aquí, desde Jutiapa, Guatemala, en este jueves 7 de mayo, profundizando la palabra de Dios en este tiempo pascual, en estos hechos de los apóstoles que estábamos viendo, esta primer misión de Pablo y Bernabé, que nos dice así en los hechos de los apóstoles: navegando desde Pafos, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge de Panfilia. Juan, llamado Marcos, se separó de ellos y se volvió a Jerusalén. Ellos continuaron desde Perge hasta Antioquía de Pisidia y entraron un sábado en la sinagoga, tomaron asiento. Terminada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron decir: hermanos, si tienen alguna palabra de aliento para el pueblo, pueden decirla. Pablo se levantó y, pidiendo silencio con la mano, dijo: israelitas, todos los que temen a Dios, escúchenme. El Dios de este pueblo, el Dios de Israel, eligió a nuestros padres y engrandeció al pueblo mientras residía en Egipto. Más tarde, con brazo poderoso, los sacó de allí y durante 40 años los condujo por el desierto. Aniquiló a 7 pueblos paganos de Canaán y entregó su territorio en heredad a Israel. Por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces pidieron un rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Lo depuso y nombró rey a David, de quien dio testimonio: encontré a David de Jesé, un hombre a mi gusto que cumplirá todos mis deseos. De la descendencia de David, según la promesa, sacó Dios a Jesús como Salvador de Israel. Antes de su llegada, Juan predicó un bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Hacia el fin de su carrera mortal, Juan dijo: yo no soy el que ustedes creen. Detrás de mí viene uno al que no tengo derecho a quitarle las sandalias de los pies. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y bien, ¿qué nos dice esta primera predicación, este primer paso de la misión de Pablo con Bernabé a los judíos? ¿Por qué? Porque teniendo otras culturas y otros modos, sin embargo, se fueron primero a la sinagoga. Y entonces uno dice, bueno, les hablaron del Antiguo Testamento para llegar a Jesús. No solo eso. Les dieron un método de misión. ¿Y cuál es el método? Partir de la cultura a la que estoy llegando. Por ejemplo, como ellos eran judíos y estaban en la sinagoga, Pablo, que sabía muy bien, porque era fariseo de la escuela de Gamaliel, la historia del pueblo de Israel, hace como un resumen, y en base al resumen de la historia del pueblo de Israel llega a Jesús. O sea, toma de la cultura, de la realidad de ellos en que están, para llegar a Jesús. Ese es el método nuevo que pone Pablo. ¿Y por qué lo digo esto? Porque cuando yo tuve también estas misiones en los distintos pueblos, en las distintas culturas, por supuesto que tomé de Pablo la metodología. Y entonces, ¿qué hice? Por ejemplo, quiero dar un ejemplo. Cuando llegué a los Achuar, antes mal llamados jíbaros, ¿y qué pasó? Yo justamente les dije, vamos a hacer esta metodología de las Santas Misiones Populares. Pero en la metodología, primero hay varios retiros, vamos profundizando, pero el primer retiro es una comunicación con Dios, una profundización con Dios, para hablar con Él.
Entonces le pregunté, a ver, díganme ustedes, desde su cultura había reunido a los achuar, a los ancianos achuar, a los sabios achuar. Y entonces le dijo, ustedes, ¿cómo hacen para hablar con Arutam, Dios? ¿Cómo hacen? Y yo dije, padre, pero nosotros, para hablar con Arutam, nos vamos al centro de la selva, buscamos una cascada donde purificarnos, construimos la Umpac, que es como una choza, y cuando terminamos de construir la Umpac, en todo un día de ayuno total, cuando cae el sol, nos purificamos en la cascada, nos bañamos en ella, y después vamos a las raíces de algún árbol, de estos inmensos que hay en la selva. ¿Por qué? Porque allí se une la tierra con el cielo. Y entramos en las raíces y allí tomamos la ayahuasca para soñar con Arutam. Y después nos vamos a la Umpac y soñamos con Arutam e intimamos con Arutam. Bueno, les dije, en el retiro vamos a hacer eso. Y lo vamos a hacer no solos, en comunidad. Vamos a ir hombres y mujeres a medio de la selva, vamos a ir a una cascada, a construir la Umpac, así lo hicimos, todos esos pasos. Construimos la Umpac, una para las mujeres, otra para los hombres, otra para cada uno tenía su chocita para la lluvia y estar en la selva. Así es que todo un día de ayuno total construyendo esa Umpac. Pero, claro, al pasar todo el día en la lluvia y demás, al caer el sol, ahí dijeron, es hora de bañarnos en la cascada. Y así, en el misterio de la selva, cayendo el sol, ya casi en la oscuridad, entramos en la cascada, nos bañamos, nos purificamos, después caminamos hacia el centro de un árbol inmenso, no se veía la copa, y entramos en sus raíces, allí tomamos la Umpac, tomamos la ayahuasca y nos fuimos a acostar a dormir a la Umpac que habíamos construido. Claro, en la noche ya oscura, en el misterio de la selva que te envuelve, que te llena, ¿cómo no sentirte intimado por Dios? En esa oscuridad y ese silencio y esos ruidos de la selva te abrazan al misterio y, por supuesto, te hacen soñar con Arutam. Fue así que al otro día nos despertamos y volvimos a la choza de uno de los ancianos. Allí nos alimentaron porque ya estábamos débiles por haber estado en ayunas todo el día. Y habiendo vivido una profundidad de misterio, cada uno contaba su experiencia, su vivencia con Dios, con Arutam. De allí entonces volvimos a la aldea, al pueblo, que nos estaban esperando con gran alegría, y allí contamos nuestra experiencia con Dios y continuamos con los mitos, los ritos y las charlas del retiro de las Santas Misiones Populares. Así hicimos el primer retiro y unos meses después el segundo, con otro rito de ellos, el Natémamu. Pero lo más maravilloso es que después de cada retiro, me acuerdo ese segundo retiro donde uno de los ancianos sabios le dijo a toda la comunidad achuar: todos nuestros jóvenes tienen que hacer el retiro de las Santas Misiones Populares. ¿Por qué? Porque así somos, profundamente achuar y profundamente cristianos. Desde esos momentos y desde esa misión, ellos, porque hablaron con Arutam, se han vuelto misioneros cristianos. Desde su cultura. Yo ya no estoy. Ellos están muy lejos, en la selva.
Pero yo tengo la certeza que ahora los misioneros son ellos, porque desde su cultura llegaron al proyecto de Jesús, el proyecto del reino. ¿Y eso qué nos dice ahora, en cuarentena, en pandemia? En este cambio epocal, en este cambio cultural, de globalización, de cibernética, de una funcionalidad distinta y nueva. A ver, ¿cómo partimos de esta cultura concreta? No con nuestros prejuicios, el Antiguo Testamento, la Biblia, no. Desde las cosas de esta cultura, del desafío que este cambio epocal se nos está haciendo. ¿Para qué? Para que desde esto iluminemos el proyecto de Jesús. Qué desafío, ¿no? Pero tenemos tiempo para pensarlo. Por eso esa es la llamada. A ver, ¿cómo somos misioneros hoy? Sin imponer lo nuestro, sino partiendo desde la cultura en que están. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.